para contribuir a solucionar problemas socioeconómicos como la pobreza, la economía informal, el rebusque. Es necesario estrategias educativas que incluyan los colegios dentro de su enfoque pedagógico, como es el área que involucra el emprendimiento y el empresarismo. Esta área, la ley 1014, la ha denominado empresarial. La ley del año 2006, la ley 1014, determina que esta área empresarial se implementa dentro del currículo de las instituciones educativas de preescolar básica y media como una estrategia, una alternativa efectiva para solucionar los anteriores problemas socioeconómicos que he mencionado. Para esto se requiere pues implementar el área, un área que hace parte del 80% de las áreas obligatorias y fundamentales y no optativa, electiva o vocacional como en años anteriores se había mencionado. Área que se denominaba como comerciales, área empresarial, área microempresarial, de gestión empresarial, todas las denominaciones que quisiéramos, porque pues los colegios tenían la autonomía de determinarla como optativa. Ahora la ley 1014 la denomina empresarial. Apropiar primero que todo conocimientos en los estudiantes. Es necesario crear un saber dentro de la fundamentación de esta área, en la parte empresarial, en la parte de emprendimiento. Tenemos que llevar un saber hacer a través de foros, mesas de negocio, encuentros entre los pequeños empresarios formados en los grados 10º y 11º, y también adultos, padres de familia del sector productivo que está funcionando en el momento, empresas, microempresas, familiaempresas, tiendas, etcétera, toda una serie de negocios que han logrado una experiencia que es valiosa y que le aporta un poco a la formación de los estudiantes. Miremos un poquito los dos elementos fundamentales del área empresarial. El emprendimiento. El emprendimiento, ante todo, es una forma de pensar, es una forma de actuar, es una forma de proyectarse el ser humano para plantear alternativas frente a las necesidades humanas de salud, de alimentación, de educación, etc. Es necesario que orientemos este pensamiento hacia la creación de riqueza, riqueza como una alternativa de desarrollo social, no como una alternativa de atesoramiento, de almacenamiento de riqueza sin ningún impacto social. Entonces, crear riqueza como alternativa de solución socioeconómica, mas no como monopolio. ¿Centrada en qué? En oportunidades. Entonces el estudiante necesita identificar oportunidades, se va a formar, se va a cultivar para que aprenda a identificar oportunidades frente a las necesidades humanas que se tienen. Entonces está en su barrio, puede identificar una oportunidad frente a que no hay una lavandería, no hay un sitio que haga diligencias, no hay un sitio que se encargue, por ejemplo, de proveer alimentos nutritivos. Entonces él identifica esas necesidades y de ahí nace lo que en un futuro va a ser el plan de negocios. También se va a centrar en la visión global, es decir, que no solamente va a tener una preparación frente a su entorno inmediato, como es su barrio, como es su municipio, su vereda, sino tiene que tener una visión a nivel del mundo, del continente americano, por ejemplo, a nivel de Europa, de todo el mundo, frente a lo que él está proponiendo como un plan de negocio. También encontramos que hay que formar un liderazgo equilibrado, formar líderes empresariales que contribuyan a grandes proyectos económicos que lleven precisamente a la solución de estos problemas que hemos planteado en principio. Y finalmente, una gestión frente al riesgo, es decir, que no hay negocio que no tenga o tenga cero riesgo. Todo tiene un riesgo, pero hay que saberlo administrar, manejar. Todos los estudiantes, desde el grado prejardín, en el nivel de preescolar, va a contribuir a esa formación, a que aprenda a manejar el riesgo, que hay riesgo, pero hay que saberlo administrar, saberlo controlar.
y convertirlo en una oportunidad. Todo esto nos lleva a la creación de valor, de un beneficio frente a ¿qué? A la empresa. Entonces, como empresa va a tener un beneficio. Es decir, que primero, antes de formar empresa, necesitamos formar emprendedores. Y ahí sí la empresa va a ser una empresa próspera. Va a reducir al máximo los riesgos que tengamos. También hay un gran beneficio frente a la economía de su barrio, economía de su municipio, su departamento, su país, del continente. En general, de todo el mundo va a haber un beneficio. Estamos formando seres humanos bajo esta estructura de emprendimiento y empresarial. La sociedad se va a beneficiar, o sea, hay un impacto social frente a la parte individual, frente a la parte familiar, a la parte social. Entonces hay un beneficio porque hay un trabajo, por ejemplo, en equipo, cooperativo, que hace que todos nos beneficiemos, que todos participemos en ese beneficio. Esto nos da una estructura general de lo que es el emprendimiento, una mentalidad, una actitud, una visión, una planeación frente a la empresa o al plan de negocios que se proponga. Miremos el otro componente principal del área, que es la empresarialidad, o sea, la empresa, crear ya la empresa. Ante todo, repito, primero mentalidad emprendedora y luego vamos a crear empresa. En esta parte vamos a encontrar que es la capacidad creativa. Entonces, de una vez que yo me he formado en la actitud, en la disposición, vamos ahora sí a crear, a planear, a diseñar un plan de negocios, una propuesta de negocios que lleve a proveer un servicio, a proveer un bien. Entonces, por eso hablamos de capacidad creativa, o sea que hay un tinte investigativo que implica un descubrir, un innovar, un inventar, ¿no? Con relación a la realidad que le rodea, no algo fantasioso, algo utópico, inviable, sino algo relacionado con la necesidad en la cual se encuentra el estudiante en su entorno o el futuro empresario que vamos a contribuir a formar. Entonces él va a aprender a identificar necesidades a través de estudios de mercadeo, estudio de necesidades, entonces va a aterrizar a la realidad. El otro elemento para lograr esto es percibir su entorno, entender su entorno, conocer el entorno socioeconómico en el cual se encuentra. Otro es la interrelación con su entorno. Entonces, una vez que percibe y conoce su entorno, es necesario que establezca una relación con el entorno. ¿Una relación qué? Socioeconómica, una relación en la parte financiera, en la parte de servicio. Nos va a llevar a esa relación. Los dos elementos nos llevan a que a través de esa nos determinen pues unas competencias empresariales. Entonces, emprendimiento y empresarialidad nos lleva a que este estudiante tenga la capacidad ahora sí de ser empresario, de plantear un plan de negocio, de proponer un plan de negocio serio que lleve a solucionar o a satisfacer una necesidad a través de un servicio o a través de un bien. Muy bien, entonces vemos ahora que los dos elementos fundamentales son emprendimiento y empresarismo. ¿Cómo formamos el emprendimiento? ¿Cómo debemos lograr esa cultura de emprendimiento en las instituciones educativas y que tenga impacto frente al entorno inmediato que maneja el estudiante? Entonces se busca que esa cultura del emprendimiento pues lleve acciones como cuáles. Entonces, primero desarrollar al estudiante, contribuir a que desarrolle competencias básicas, fundamentales, a través de las áreas fundamentales y obligatorias, que es el 80% del currículo en una institución de preescolar básica y media. Luego de desarrollar esas competencias básicas, que lo haríamos en el grado 9º como mínimo y máximo en el grado 11º, entonces viene el desarrollo de las competencias laborales, que hace que el estudiante sea productivo, de resultados, no solamente que en una idea, que en un solo concepto, en el saber, sino que debe llevarlo a cabo con resultados. Por eso hablamos de productivo. Entonces trabajamos las competencias transversales, las competencias laborales generales. Son transversales porque
lo debemos abordar no solamente en el área empresarial, sino en todas las áreas obligatorias y fundamentales. Las competencias ciudadanas, porque es necesario que haya una armonía como empresario frente a la convivencia, la relación inter y sociogrupal con su entorno, con las personas que lo están apoyando en su empresa, como empleados, como proveedores, el demás sector productivo que se encuentra en su entorno, otras empresas, competir en forma leal. Todo eso necesitamos por eso unas competencias ciudadanas, solución de conflictos que se presentan siempre en las relaciones humanas, y aquí nos va a contribuir a mejorar. Tanto las ciudadanas como las laborales son transversales, es decir, se abordan desde las áreas obligatorias y fundamentales. Y también una acción fundamental es desarrollar las competencias empresariales, donde está emprendimiento y empresarismo. Esto nos debe llevar a que el estudiante se articule estos 4 elementos de desarrollo en la educación formal, es decir, desde la educación inicial, que arrancamos desde el prejardín, hasta llegar más adelante en la educación superior, en la cual nos formaría la educación formal. También nos daría un apoyo complementario de actualización, de, digamos, fortalecimiento y de mayor articulación a través de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la que se llamaba anteriormente educación no formal. Esto nos genera entonces que los 2 elementos debemos articularlos con el sector productivo. Empresas que ya funcionan, empresas que ya nos pueden dar resultados concretos, experiencias exitosas fundamentales que nos pueden transmitir los empresarios actuales, y que esto no fortalezca el currículo y especialmente el plan de estudios para que los estudiantes continúen desarrollando con alta calidad este 4 grupos de competencias. Por eso es el esquema, el mapa conceptual que estamos mostrando, que nos habla de cómo generaríamos cultura del emprendimiento. Muy bien.